Si tuviéramos que reducir la historia de la humanidad a dos grandes momentos, uno sería, sin duda, la revolución industrial y el otro, la gran revolución neolítica, hablando, claro está, de economía. ¿A qué nos referimos con gran revolución neolítica? Bien, esta es el surgimiento de la ganadería y la agricultura mediante la domesticación de plantas y animales. Sin embargo, ¿cómo se alimentaba el ser humano? ¿De dónde obtenía sus recursos antes de practicar estas dos técnicas? Bien, si nos trasladamos a casi 3 millones antes de nuestra época, vemos el comienzo de la era paleolítica, una era caracterizada porque el ser humano se proveía de sus alimentos mediante la recolección, es decir, la captura, búsqueda de frutos, raíces u otro tipo de recursos vegetales disponibles, como puede ser, por ejemplo, la madera, que también se aprovechaba, y la caza. Es decir, la captura, en este caso, de grandes o pequeñas piezas de especies animales. Esto suponía una serie de problemas. En primer lugar, el traslado de los manadas o el agotamiento de las mismas suponía la necesidad de ir trasladándose detrás de ellas, lo cual suponía un riesgo constante, no conocer la cantidad de alimentos de que se iban a disponer, o la inseguridad, por ejemplo, al enfrentarse a otros grupos humanos por el control de estos recursos. De la misma forma, una vez acabadas las especies animales aprovechables en una zona, así como los recursos vegetales, el ser humano se iba trasladando, exponiéndose, por tanto, a las inseguridades propias de un medio natural. Es por eso que surge, y nos situamos en 12.000 años, 12.000 a.C., las primeras domesticaciones, siendo la primera la del perro. El perro se domestica primero, ya que puede ser muy útil en las labores de caza y además puede adaptarse con facilidad al estilo de vida nómada de estas primeras poblaciones. Esta época da inicio al Mesolítico, y el Mesolítico es la época donde se comienzan a aprovechar de manera más efectiva los recursos naturales marinos, mejorándose las técnicas de pesca o de recolección de mariscos y otro tipo de recursos. Sin embargo, no será el Mesolítico la gran revolución de esta época, y tampoco la domesticación del perro, sino que estos poblados humanos alcanzaron una auténtica sofisticación cuando comienzan a domesticar ganado. La domesticación de ganado se da hace 10.500 años, es decir, en el 8.500 a.C., en Oriente Próximo, y de ahí se extiende a Europa. Sin embargo, no en todas las zonas surge desde el mismo punto, sino que, por ejemplo, como estamos viendo en este caso, en el mundo andino, surge en torno al 1500 antes de nuestra era, 3500 a.C., de forma autónoma, como también ocurre en algunas zonas de China o en algunas zonas de África y de América. Esta domesticación del ganado, sin embargo, no supuso el fin del nomadismo, puesto que ahora los grupos humanos se desplazaban en busca de pastos, ya que, si bien podían controlar la cantidad de alimento que iban a tener, puesto que eran capaces de criar vacas, ovejas, llamas, no podían, sin embargo, proveerlas con seguridad de alimento. Para esto surge la gran innovación de la agricultura. La agricultura supondrá, en primer lugar, el establecimiento en un espacio, ya que por fin podían controlar la producción de recursos del territorio, y la domesticación de una serie de especies, siendo, por ejemplo, en el caso del Oriente Próximo, que más toca Europa, el trigo. Sin embargo, en América destaca, como vemos en la imagen, el maíz. Además, el ganado ahora se alimentaba de los recursos que se obtenían de la tierra, es decir, del forraje, consiguiendo, por tanto, ya por fin acabar con el sedentarismo. Desde el final del sedentarismo
trajo Aumi. otras ventajas, como es el caso de la mejora de las telas y Iman la lunanapaq producción lula shami. artesanal de tejidos. Allini Podemos ver el caso de este personaje, lula shami. llamado aldeano, vestido Ari con pieles y de forma mucho más rústica. Sin embargo, este nuevo personaje, imanulan yanapaq wairala. que denominamos Chasqui, ya se viste Aumi. con Ari. ropajes de lana de mucha mejor calidad, que les permiten soportar mejor las inclemencias del tiempo. La agricultura, por tanto, supone una revolución tremenda. Y además, estos primeros poblados empiezan a construir unos edificios que llamaremos de postes, los cuales Ima se realizan con madera, que como ya veíamos, se extraía desde Ya épocas es pichisha. anteriores. Allen yachu. Ya es pichisha. La sedentarización, además, trajo una explotación mayor de los recursos mineros, ya que el control del territorio permitía extraerlos. Ima Con la extracción de los recursos mineros de grandes rocas, se comienza a ya es construir también pichisha. Iman edificios en piedra, lunanapakan. con lo cual ya Ya es surgen las pichisha. primeras ciudades. Estas primeras ciudades no solo contaban con cultivos o casas, sino que también tenían edificios comunes, los cuales tenían funciones religiosas, políticas. La sociedad empieza a estratificarse y a repartir las tareas. Además, estos grupos humanos empiezan a construir cercas que protegen sus poblados, habiendo por tanto un control más efectivo del territorio y los recursos, Ima protegiéndose frente a incursiones enemigas o a bestias salvajes. De esta forma, y mediante el trabajo comunal, vemos cómo nuestra pequeña comunidad paleolítica, poco a poco, logra construir un poblado neolítico, pasando del poblado de postes a un poblado ya con grandes sillares de madera, con agricultura, con ganadería, que controla los recursos madereros y los recursos mineros de su entorno, con unas vestimentas mejores que les permiten protegerse de las inclemencias, crear toldos u otro tipo de utensilios textiles para la construcción. Así podemos ver nuestra aldea neolítica concluida. La explotación de los recursos minerales continuará con la explotación de los metales. Sin embargo, la edad de los metales ya es otra historia.